Mi cuñada me acusó de lastimar a mi sobrino para alejarme de la familia, pero al poner la denuncia en la estación de policía él señaló a otra persona y susurró, él fue quien. Hace 2 semanas mi vida se convirtió en una pesadilla cuando mi cuñada Andrea me acusó de algo tan horrible que todavía no puedo creer que haya salido de la boca de alguien que consideraba familia. Me acusó de agredir físicamente a mi sobrino Diego, de 15 años, en mi propia casa durante una reunión familiar. Lo que siguió fue la experiencia más humillante y aterradora de mi vida, interrogatorios policiales, miradas de desprecio de mi familia, y la posibilidad real de ir a la cárcel por algo que jamás haría. Pero cuando finalmente llevaron al joven Diego a la estación de policía para que diera su testimonio, lo que pasó cambió todo para siempre. Soy Ricardo, tengo 34 años, trabajo como contador independiente, y hasta hace 2 semanas tenía una familia unida que lo significaba todo para mí. Mi esposa Clara y yo llevamos 8 años casados, no tenemos hijos propios, pero siempre hemos sido muy cercanos con los hijos de mi hermano mayor Miguel. Miguel está casado con Andrea desde hace 17 años, y tienen 2 hijos, Diego de 15 años y Sofía de 12. Siempre he tenido una excelente relación con mis sobrinos. Soy el tío favorito que los lleva a los partidos de fútbol, les ayuda con la tarea de matemáticas, y es su cómplice en las travesuras familiares. Clara y yo incluso los cuidamos cuando Miguel y Andrea necesitan salir solos. Durante años, nuestra familia ha tenido la tradición de reunirnos todos los domingos en la casa de mis padres para almorzar. Es un momento sagrado donde todos nos ponemos al día, los niños juegan, y mantenemos los lazos familiares fuertes. Yo siempre he disfrutado enormemente estos domingos, especialmente viendo crecer a Diego y Sofía. Pero durante los últimos meses había notado que Andrea se comportaba de manera extraña conmigo. Parecía tensa cuando yo interactuaba con los niños, me interrumpía cuando les contaba cuentos, y constantemente supervisaba cualquier momento que yo pasara con Diego y Sofía. Al principio pensé que era solo su naturaleza protectora como madre, pero gradualmente se volvió más evidente que había algo específicamente dirigido hacia mí. Clara también lo había notado. Me comentó varias veces que Andrea parecía incómoda cuando yo estaba cerca de los niños, pero ninguno de los dos podíamos entender por qué. Yo nunca había hecho nada que pudiera malinterpretarse. Siempre mantenía límites apropiados, nunca estaba solo con los niños por periodos largos, y todas mis interacciones con ellos eran completamente normales y familiares. El incidente que cambió todo ocurrió hace 3 semanas durante uno de nuestros almuerzos dominicales habituales. Era un día normal, todos estábamos en la casa de mis padres disfrutando de la comida y la conversación. Diego había terminado de comer y estaba jugando videojuegos en la sala mientras los adultos seguíamos en el comedor charlando. Diego se acercó emocionado porque quería mostrarme un proyecto de ciencias que había estado desarrollando para la escuela. Era un modelo del sistema solar que había construido durante la semana. Me levanté para verlo mejor y le dije que era un trabajo impresionante, preguntándole sobre cada planeta que había incluido. Mientras conversábamos sobre su proyecto, Diego estaba gesticulando animadamente para explicarme cómo funcionaba su modelo. En un momento de emoción, se giró rápidamente y golpeó su hombro contra el marco de la puerta. No fue nada serio, pero Diego hizo una mueca de dolor como suelen hacer los adolescentes cuando se lastiman. Inmediatamente me acerqué para ver si estaba bien. Le pregunté si le dolía mucho y le sugerí que pusiera hielo en el hombro. Diego dijo que estaba bien, solo había sido un golpe fuerte, y en pocos minutos ya estaba de vuelta jugando videojuegos como si nada hubiera pasado. Todo parecía completamente normal. Fue un accidente menor del tipo que ocurre constantemente con adolescentes activos. Nadie le prestó mucha atención al incidente porque era exactamente el tipo de cosa que pasa en cualquier casa con jóvenes moviéndose por todos lados. Pero aparentemente, Andrea había observado toda la situación desde la cocina, y su interpretación de lo que había visto era completamente diferente. Esa noche, después de que todos se fueran a sus casas, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba tensa y preocupada de una manera que nunca había escuchado antes. Me dijo que necesitaba preguntarme algo importante sobre lo que había pasado con Diego durante el almuerzo. Que Andrea estaba muy alterada y había hecho algunas acusaciones serias sobre mi comportamiento con su hijo. Cuando le pregunté de qué estaba hablando, Miguel me explicó que Andrea creía que yo había lastimado intencionalmente a Diego. Que había visto cómo Diego se había lastimado el hombro, pero que según ella, yo había sido quien lo había empujado o tropezado a propósito. No podía creer lo que estaba escuchando. Le expliqué exactamente lo que había pasado. Diego se había golpeado accidentalmente, yo lo había ayudado, habíamos puesto hielo en su hombro, y eso había sido todo. Era un accidente completamente normal que cualquiera que hubiera estado prestando atención habría visto claramente. Miguel me dijo que él también recordaba que había sido un accidente, pero que Andrea estaba absolutamente convencida de que había visto algo más. Que estaba considerando seriamente tomar medidas para proteger a sus hijos de mí. Le supliqué a Miguel que razonara con su esposa. Que pensara en todos los años que había pasado con Diego y Sofía sin ningún incidente. Que considerara lo absurdo de la acusación. ¿Por qué lastimaría intencionalmente a un niño que amo como si fuera mi propio hijo? Miguel me aseguró que él no creía las acusaciones de Andrea, pero que tenía que apoyar a su esposa y proteger a sus hijos. Que hasta que se resolviera la situación, sería mejor que yo mantuviera distancia de los niños. Esa conversación me devastó completamente. En una sola llamada telefónica había perdido el acceso a mis sobrinos y había sido etiquetado como una amenaza potencial para su seguridad.
Durante los siguientes días, traté de procesar lo que había pasado. ¿Cómo podía Andrea haber malinterpretado tan gravemente un accidente obvio? ¿Había algo en mi comportamiento que hubiera causado esta paranoia? ¿Era posible que hubiera hecho algo inconscientemente que hubiera disparado sus sospechas? Clara me aseguró que yo no había hecho nada malo, que había visto toda la interacción y había sido completamente apropiada y cariñosa, que Andrea estaba claramente proyectando algún tipo de ansiedad o trauma personal en una situación completamente inocente. Pero el daño ya estaba hecho. La siguiente reunión familiar fue incómoda y tensa. Andrea se mantuvo físicamente entre yo y los niños en todo momento. Diego y Sofía parecían confundidos porque súbitamente no podían acercarse a su tío favorito. Mis padres notaron la tensión pero nadie sabía cómo abordar la situación. Las cosas empeoraron dramáticamente una semana después. Recibí una llamada de Miguel a las 7 de la mañana un martes. Su voz sonaba pánica y furiosa al mismo tiempo. Me dijo que Andrea había llevado a Diego al médico porque había notado algunos moretones en su brazo y espalda después de que hubiera estado practicando fútbol en la escuela. Que cuando el doctor había preguntado sobre los moretones, Diego había mencionado casualmente que había estado entrenando con su tío Ricardo el fin de semana anterior. Mi corazón se detuvo. Yo recordaba haber jugado un poco de fútbol con Diego en el patio trasero de mis padres, pero había sido completamente normal y amigable. Definitivamente nada que pudiera causar moretones serios. Miguel continuó explicando que Andrea había interpretado esto como confirmación de sus sospechas previas, que había decidido que no podía ignorar más las señales y que iba a tomar medidas para proteger a sus hijos. Le supliqué que me diera la oportunidad de explicar mi lado de la historia, que habláramos con Diego directamente para aclarar cualquier malentendido. Pero Miguel me dijo que Andrea ya había tomado la decisión de contactar a las autoridades. 2 horas después, 2 oficiales de policía aparecieron en mi puerta. Me explicaron que habían recibido una denuncia sobre posible agresión a un menor y que necesitaban hacerme algunas preguntas. Que tenía derecho a un abogado, pero que si era inocente como afirmaba, la cooperación sería vista favorablemente. Los siguientes 30 minutos fueron los más aterradores de mi vida. Los oficiales me hicieron preguntas detalladas sobre mi relación con Diego, sobre el incidente del domingo anterior, sobre cualquier momento que hubiera estado ejercitándome o jugando deportes con él. Respondí todas las preguntas honestamente, explicando que era el tío de Diego, que teníamos una relación cercana y cariñosa, y que jamás le haría daño. Que cualquier actividad física que hubiéramos hecho había sido completamente apropiada y supervisada. Los oficiales parecían profesionales pero cautelosos. Me dijeron que necesitarían entrevistar a otros miembros de la familia y que posiblemente tendría que ir a la estación para un interrogatorio más formal. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a un abogado. Mi amigo de la universidad, David, era abogado penalista y me había dicho años atrás que si alguna vez necesitaba ayuda legal, lo llamara sin dudarlo. Cuando le expliqué la situación, David se puso serio inmediatamente. Me dijo que las acusaciones de maltrato infantil eran extremadamente serias y que podían arruinar mi vida incluso si resultaban ser falsas. Que necesitaba tomar la situación con la máxima seriedad y seguir exactamente sus consejos legales. David me acompañó a la estación de policía al día siguiente para el interrogatorio formal. Pasé 4 horas respondiendo preguntas detalladas sobre mi relación con Diego, proporcionando cronologías de todas mis interacciones con él, y explicando una y otra vez que jamás había lastimado a ese niño. Los detectives eran profesionales pero claramente estaban tomando las acusaciones en serio. Me informaron que también estarían entrevistando a otros miembros de la familia y que Diego tendría que dar testimonio formal sobre lo que había experimentado. Durante todo este proceso, mi familia se dividió en facciones. Mis padres me apoyaban completamente, recordando lo que habían visto durante el almuerzo dominical. Clara estaba furiosa con Andrea por hacer acusaciones tan serias sin evidencia sólida. Pero Miguel se encontraba en una posición imposible entre apoyar a su esposa y defender a su hermano. La tensión familiar era insoportable. Las reuniones dominicales se suspendieron indefinidamente. Clara y yo evitábamos lugares públicos donde pudiéramos encontrarnos con Miguel y Andrea. Me sentía como un paria en mi propia familia. Pero lo peor era la incertidumbre sobre mi futuro. David me había explicado que si Diego confirmaba las acusaciones de Andrea durante su testimonio oficial, podría enfrentar cargos criminales serios. Que incluso si no iba a la cárcel, mi reputación profesional estaría arruinada permanentemente. Actualización 1. Han pasado 5 días desde mi interrogatorio formal, y finalmente llegó el momento más aterrador de todo este proceso, el testimonio de Diego en la estación de policía. Lo que pasó durante esa sesión cambió completamente el rumbo de la investigación y reveló una verdad que nadie había anticipado. David me había explicado que los testimonios de menores en casos de maltrato se manejan con protocolos muy específicos. Diego sería entrevistado por un detective especializado en casos de menores, en una habitación especialmente diseñada para hacer que los niños se sientan cómodos. La sesión sería grabada en video para asegurar que no hubiera malinterpretaciones posteriores. Me permitieron estar presente en la estación durante el testimonio, pero no en la misma habitación. David y yo esperamos en una sala de conferencias mientras Diego era entrevistado en el piso de arriba. La espera fue agónica. Cada minuto se sentía como una hora, sabiendo que las palabras de un niño de 15 años determinarían si mi vida continuaría normalmente o si sería destruida para siempre. Andrea y Miguel también estaban en la estación, pero en una sala separada.
Los protocolos requerían que los padres estuvieran disponibles pero no presentes durante el testimonio inicial para evitar influir las respuestas del niño. Después de 1 hora y media, la detective especialista, la oficial Martínez, bajó a informarnos sobre el progreso de la entrevista. Me dijo que Diego había sido muy cooperativo y articulado para su edad, que había respondido preguntas sobre su familia, su rutina diaria y sus actividades favoritas para establecer una línea base de comunicación. Cuando llegaron a las preguntas específicas sobre los incidentes alegados, Diego había sido muy claro sobre lo que recordaba. Respecto al incidente del domingo durante el almuerzo familiar, Diego explicó que se había golpeado el hombro contra el marco de la puerta mientras me mostraba su proyecto, que se había lastimado el hombro, pero que yo lo había ayudado y le había sugerido poner hielo, que no había sido intencional por parte de nadie. Mi corazón se llenó de alivio al escuchar esto. Diego había confirmado exactamente lo que yo había dicho, había sido un accidente completamente normal. Pero entonces la oficial Martínez dijo algo que me confundió completamente. Cuando le preguntaron a Diego sobre los moretones que su madre había encontrado en su brazo y espalda, y sobre su comentario previo de que su tío Ricardo había estado jugando rudo con él, Diego se había puesto visiblemente nervioso e incómodo. Había comenzado a retroceder en su silla, mirando hacia la puerta como si quisiera salir corriendo. Sus respuestas se habían vuelto evasivas y confusas. La oficial Martínez, con su experiencia en entrevistar menores, reconoció inmediatamente que Diego estaba mostrando signos de estrés relacionados con un secreto que no quería compartir. Utilizando técnicas apropiadas para su edad, la oficial había continuado la entrevista de manera muy cuidadosa, asegurándole a Diego que estaba en un lugar seguro y que podía decir la verdad sin meterse en problemas. Gradualmente, Diego había comenzado a relajarse y a proporcionar información más específica sobre los moretones. Había explicado que los moretones no venían de jugar conmigo. Venían de otra fuente completamente diferente. La oficial Martínez hizo una pausa en su explicación y me miró directamente. Me dijo que lo que Diego había revelado a continuación había cambiado completamente el enfoque de la investigación. Diego había explicado que los moretones venían de los juegos físicos violentos que tenía con el novio de la niñera que los cuidaba cuando sus padres salían por las noches. Aparentemente, Andrea y Miguel habían estado usando una niñera llamada Stephanie durante los últimos 3 meses cuando tenían citas nocturnas o eventos sociales. Stephanie tenía un novio, Carlos, que frecuentemente la acompañaba durante las sesiones de cuidado. Diego describió que Carlos jugaba juegos que llamaba luchas de superhéroes con él y Sofía. Pero estos juegos involucraban agarrar muy fuerte, empujar violentamente, retorcer brazos, y lo que Diego describía como pellizcos y golpes que dejaban marcas y dolían durante días. Cuando Diego había mencionado previamente que su tío Ricardo había estado jugando rudo con él, no se había referido a mí en absoluto. Se había confundido sobre los nombres cuando el doctor le había preguntado, y Andrea había asumido automáticamente que se refería a mí. La oficial Martínez me explicó que en este punto de la entrevista, Diego había señalado hacia la pared donde había fotos de varios hombres, incluidas algunas fotos que Andrea había proporcionado de miembros de la familia. Cuando le pidieron que señalara quién había estado jugando estos juegos violentos con él, Diego no había señalado mi foto. En lugar de eso, había señalado una foto que Andrea había tomado durante una reunión familiar reciente, donde Carlos, el novio de la niñera, aparecía en el fondo. Y entonces Diego había dicho las palabras que lo cambiaron todo. Diego explicó que Carlos había sido quien le había hecho los juegos que lastiman y dejan moretones. No su tío Ricardo. Que su tío siempre había sido gentil y cuidadoso con él. La habitación se quedó en silencio absoluto mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No solo había sido completamente exonerado de las acusaciones de Andrea, sino que la investigación había revelado que Diego había estado siendo víctima de maltrato físico real por parte de alguien completamente diferente. La oficial Martínez me dijo que inmediatamente habían contactado a los servicios de protección infantil y que se había emitido una orden de arresto para Carlos. También me informó que necesitarían entrevistar a Sofía para determinar si ella también había sido víctima. Me sentí abrumado por una mezcla de emociones, alivio por haber sido exonerado, horror de que Diego hubiera estado sufriendo maltrato real, y furia porque las acusaciones incorrectas de Andrea habían retrasado el descubrimiento del verdadero perpetrador. David, mi abogado, me aseguró que todos los cargos potenciales contra mí serían retirados inmediatamente, que tendría documentación oficial de mi exoneración completa. Pero sabía que el verdadero trabajo ahora era ayudar a Diego y Sofía a sanar del trauma real que habían experimentado, y lidiar con las consecuencias devastadoras de cómo las acusaciones falsas de Andrea habían casi permitido que el verdadero agresor continuara lastimando a los niños. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la revelación en la estación de policía, y nuestra familia se ha desmoronado de maneras que nunca imaginé posibles. La verdad sobre el maltrato físico real que Diego había estado sufriendo ha destrozado a todos, pero las consecuencias de las acusaciones falsas de Andrea han creado fracturas que tal vez nunca se curen. Carlos, el novio de la niñera Stephanie, fue arrestado esa misma noche. Durante el registro de su apartamento, la policía encontró evidencia adicional que confirmaba que había estado maltratando físicamente no solo a Diego, sino también a otros niños en situaciones similares. Era un agresor en serie que había estado usando su acceso como acompañante de niñeras para victimizar a menores. Sofía, mi sobrina de 12 años, también fue entrevistada por especialistas en casos de menores.
Aunque era más pequeña y tenía menos vocabulario para describir lo que había experimentado, quedó claro que ella también había sido víctima de Carlos, aunque había sufrido menos lesiones físicas que Diego. Ambos niños fueron inmediatamente conectados con terapeutas especializados en trauma infantil. Los doctores explicaron que aunque el maltrato había sido relativamente reciente y los niños eran resilientes, necesitarían apoyo profesional a largo plazo para procesar completamente lo que habían vivido. Stephanie, la niñera, fue interrogada extensamente por la policía. Aparentemente, no había estado consciente del maltrato que su novio estaba perpetrando. Había notado que Carlos jugaba físicamente con los niños, pero había interpretado esto como evidencia de que sería un buen padre algún día. Estaba devastada al descubrir que había estado inconscientemente facilitando el acceso de un agresor a niños inocentes. Pero las ramificaciones dentro de nuestra familia han sido igualmente devastadoras. Miguel está completamente destrozado por la culpa. Se culpa a sí mismo por no haber investigado más a fondo a la niñera y su novio antes de dejarlos solos con sus hijos. Se culpa por no haber notado las señales de que Diego estaba siendo maltratado. Y se culpa por haber dudado de mí cuando Andrea hizo las acusaciones iniciales. Me ha pedido perdón repetidas veces, explicando que había estado en una posición imposible entre apoyar a su esposa y defender a su hermano. Que había querido creer que yo era inocente, pero que tenía que priorizar la seguridad de sus hijos sobre todo lo demás. He perdonado a Miguel porque entiendo que también fue víctima de la situación. Como padre, hizo lo que pensó que era correcto para proteger a sus hijos. El hecho de que las acusaciones fueran falsas no cambia que su respuesta instintiva de proteger a Diego y Sofía fue la apropiada. Pero la situación con Andrea es completamente diferente. Andrea se ha negado a disculparse o a reconocer que sus acusaciones fueron incorrectas e injustificadas. En lugar de mostrar remordimiento por casi arruinar mi vida, se ha refugiado en la justificación de que estaba protegiendo a sus hijos. Cuando Miguel le señaló que sus acusaciones habían retrasado el descubrimiento del verdadero agresor, Andrea respondió que ella había hecho lo correcto basándose en la información que tenía en ese momento. Cuando le recordé todo el dolor y trauma que me había causado, Andrea dijo que yo debería estar agradecido de que se hubiera descubierto la verdad en lugar de guardar resentimiento. Su falta absoluta de responsabilidad personal ha sido la parte más frustrante de todo este proceso. Clara está furiosa con Andrea de una manera que nunca había visto antes. Se ha negado terminantemente a estar en la misma habitación que mi cuñada, diciendo que no puede perdonar a alguien que casi destruyó la vida de su esposo por prejuicios irracionales. Mis padres también están luchando con cómo procesar toda la situación. Están aliviados de que yo haya sido exonerado y devastados por lo que les pasó a Diego y Sofía. Pero también están furiosos porque Andrea se niega a reconocer el daño que causó con sus acusaciones infundadas. La dinámica familiar ha cambiado permanentemente. Las reuniones dominicales se han reanudado, pero Andrea frecuentemente no asiste. Cuando sí viene, hay una tensión palpable en el aire que hace que todos se sientan incómodos. Diego y Sofía han comenzado a reconectarse conmigo gradualmente. Al principio estaban confundidos sobre por qué había habido tanto drama alrededor de su tío favorito, pero con terapia y conversaciones apropiadas para su edad, están comenzando a entender que yo siempre había sido seguro para ellos. Diego me dijo la semana pasada, con la honestidad brutal de un adolescente de 15 años, que nunca había entendido por qué su mamá pensaba que yo era malo. Que yo siempre había sido amable con él y que los juegos violentos y dolorosos habían sido con Carlos, no conmigo. Esas palabras fueron tanto sanadoras como desgarradoras. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que la verdad salió a la luz, y aunque Diego y Sofía están comenzando a sanar, las fracturas en nuestra familia se han profundizado de maneras que no anticipé. La negativa de Andrea a asumir responsabilidad por sus acciones ha creado una división que está afectando no solo mi relación con ella, sino la estabilidad del matrimonio de Miguel. Carlos fue formalmente acusado de múltiples cargos de maltrato infantil. Su caso reveló que había estado operando este patrón durante años, usando diferentes niñeras en diferentes familias para obtener acceso a niños vulnerables. Diego y Sofía no habían sido sus primeras víctimas. El fiscal del distrito me contactó para informarme que había suficiente evidencia para presentar cargos por acusaciones falsas contra Andrea si yo decidía proceder legalmente. Aparentemente, hacer acusaciones de maltrato infantil sabiendo que son falsas o sin base razonable es un delito grave en nuestro estado. David, mi abogado, me aconsejó que considerara seriamente esta opción. Me explicó que no solo sería justicia por lo que había sufrido, sino que también establecería un precedente legal que podría disuadir a Andrea de hacer acusaciones similares en el futuro. Pero después de mucha reflexión, decidí no proceder con cargos criminales contra Andrea. No porque hubiera perdonado lo que hizo, sino porque procesar legalmente a la madre de Diego y Sofía solo añadiría más trauma a los niños que ya habían sufrido suficiente. Sin embargo, sí decidí proceder con una demanda civil por difamación y daño emocional. David me aseguró que tenía un caso sólido y que podía recuperar daños por los gastos legales, el daño a mi reputación y el trauma psicológico que había experimentado. La notificación de la demanda fue entregada a Andrea la semana pasada, y su reacción fue exactamente lo que esperaba, furia y negación total de responsabilidad. Miguel me llamó esa noche, más estresado de lo que lo había escuchado jamás. Me dijo que Andrea estaba histérica sobre la demanda, insistiendo en que yo era vengativo y cruel por perseguirla legalmente cuando ella solo había estado tratando de proteger a sus hijos. Le expliqué a Miguel que no estaba siendo vengativo.
que durante semanas había vivido con la posibilidad real de ir a la cárcel, de perder mi carrera, de ser etiquetado como agresor de menores para el resto de mi vida. Que Andrea nunca había mostrado el menor remordimiento por casi destruir mi vida con acusaciones completamente infundadas. Miguel me suplicó que reconsiderara la demanda. Me dijo que Andrea finalmente había accedido a ir a terapia para trabajar en sus problemas de control y paranoia. Que reconocía que había cometido errores, aunque no estaba lista para disculparse formalmente todavía. Le dije a Miguel que apreciaba su posición difícil, pero que no podía simplemente pretender que nada había pasado. Que necesitaba algún tipo de reconocimiento formal del daño que Andrea había causado, y si no venía voluntariamente, tendría que venir a través del sistema legal. Esta conversación marcó un punto de inflexión en mi relación con Miguel. Por primera vez desde que todo este proceso comenzó, pude ver que estaba genuinamente enojado conmigo. No por las acusaciones originales, sino por mi negativa a seguir adelante después de haber sido exonerado. Me dijo que entendía mi frustración, pero que continuar el conflicto legal solo estaba lastimando más a su familia. Que Diego y Sofía necesitaban estabilidad, no más drama legal. Le respondí que Diego y Sofía también necesitaban ver que las acciones tienen consecuencias. Que permitir que Andrea evadiera completamente la responsabilidad por casi arruinar la vida de un miembro de la familia les enseñaría que pueden hacer acusaciones serias sin enfrentar repercusiones. Esta fue nuestra primera pelea real en 34 años de ser hermanos. La tensión se intensificó durante la reunión familiar del domingo siguiente. Andrea asistió por primera vez en varias semanas, aparentemente decidida a confrontarme sobre la demanda. En lugar de la disculpa que había estado esperando durante más de un mes, Andrea me acusó de ser mezquino y vengativo. Me dijo que ella había actuado como cualquier madre responsable habría actuado, y que yo estaba castigando a toda la familia por su instinto protector. Le respondí que había una diferencia enorme entre el instinto protector y las acusaciones maliciosas basadas en paranoia. Que un instinto protector apropiado habría involucrado hablar conmigo directamente sobre sus preocupaciones, no ir inmediatamente a la policía con acusaciones de maltrato. Andrea entonces dijo algo que me dejó completamente sin palabras. Me dijo que ella todavía creía que había algo extraño en mi relación con los niños. Que tal vez no había maltratado a Diego físicamente, pero que mi nivel de afecto hacia él y Sofía era inapropiado para un hombre sin hijos propios. Esa declaración reveló que Andrea no había aprendido nada de toda esta experiencia. Que incluso después de que se había probado que sus acusaciones eran completamente falsas, y después de que se había descubierto que el verdadero agresor era alguien completamente diferente, ella aún mantenía sospechas irracionales sobre mí. Miguel inmediatamente defendió mi relación con sus hijos, señalando que yo había sido una figura paterna amorosa para Diego y Sofía durante años sin ningún incidente. Que mis interacciones con ellos habían sido siempre apropiadas y beneficiosas para su desarrollo. Pero el daño ya estaba hecho. Andrea había revelado que sus acusaciones originales no habían sido malentendidos o errores de juicio. Habían sido el resultado de prejuicios profundos y posiblemente patológicos sobre los hombres que muestran afecto hacia niños. Esa noche decidí que no habría más reuniones familiares para mí mientras Andrea estuviera presente. No podía continuar exponiéndome a alguien que mantenía sospechas irracionales sobre mi carácter incluso después de haber sido completamente exonerado. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que toda esta pesadilla comenzó, y finalmente puedo decir que he encontrado algo parecido a la paz. La demanda civil contra Andrea se resolvió fuera de los tribunales, pero las lecciones aprendidas y los cambios en mi familia son permanentes. El abogado de Andrea contactó a David la semana pasada con una propuesta de acuerdo extrajudicial. Andrea había accedido finalmente a pagar mis gastos legales completos, además de una suma adicional por daños emocionales, a cambio de que retirara la demanda y firmara un acuerdo de no divulgación. David me aconsejó que aceptara el acuerdo. Me explicó que aunque podríamos ganar más dinero si fuéramos a juicio, también correría el riesgo de prolongar el proceso durante años. Que el acuerdo actual reconocía efectivamente que Andrea había cometido un error, incluso si no lo admitía públicamente. Acepté la propuesta, no por el dinero, sino porque finalmente sentí que había algún reconocimiento de que las acciones de Andrea habían tenido consecuencias reales y costosas. Como parte del acuerdo, Andrea también accedió a continuar la terapia durante al menos un año para trabajar en los problemas subyacentes que habían llevado a sus acusaciones infundadas. Su terapeuta había diagnosticado que sufría de un trastorno de ansiedad severo con tendencias paranoides, especialmente relacionadas con la seguridad de sus hijos. Diego y Sofía han hecho un progreso notable en su terapia. Los niños son increíblemente resilientes, y con el apoyo adecuado han comenzado a procesar el trauma que sufrieron. Lo más importante para mí es que ambos niños han mantenido su confianza en los adultos que realmente los aman y protegen. Su relación conmigo se ha fortalecido, si acaso, porque ahora tienen una comprensión muy clara de que yo siempre los he defendido y protegido. Mi relación con Miguel ha sanado gradualmente. Fue un proceso lento y requirió varias conversaciones difíciles sobre la confianza, la lealtad familiar y cómo manejar conflictos futuros. Pero al final, nuestro vínculo como hermanos resultó ser más fuerte que el drama creado por su esposa. Miguel ha establecido límites más claros con Andrea sobre cómo maneja sus ansiedades relacionadas con los niños. Ha dejado claro que cualquier preocupación futura sobre la seguridad de Diego y Sofía debe discutirse con el primero antes de involucrar a autoridades externas. La relación entre Miguel y Andrea también ha cambiado significativamente.
Miguel admitió durante una de nuestras conversaciones que el incidente le había abierto los ojos sobre algunos patrones problemáticos en el comportamiento de su esposa que había estado ignorando durante años. Están en terapia de pareja además de la terapia individual de Andrea. En cuanto a Andrea y yo, hemos llegado a un acuerdo tácito de coexistencia civilizada pero distante. Ella asiste ocasionalmente a las reuniones familiares, y mantenemos conversaciones educadas pero superficiales. No espero que nunca tengamos una relación realmente cálida, y he hecho las paces con esa realidad. Lo más importante es que Andrea ya no supervisa obsesivamente mis interacciones con Diego y Sofía. Su terapia le ha ayudado a reconocer que sus miedos eran irracionales, y aunque no se ha disculpado formalmente conmigo, su comportamiento hacia mí ha cambiado de manera notable. Clara y yo hemos salido de esta experiencia con un matrimonio más fuerte. Enfrentar juntos una crisis tan severa nos demostró que podemos confiar el uno en el otro completamente cuando las cosas se ponen difíciles. Clara nunca dudó de mi inocencia ni por un segundo, y su apoyo inquebrantable fue lo que me permitió mantener la cordura durante los momentos más oscuros. Mis padres también aprendieron lecciones valiosas sobre las dinámicas familiares complejas. Ahora son más activos en establecer límites sobre qué tipos de comportamiento tolerarán en las reuniones familiares, y han dejado claro que no permitirán que acusaciones infundadas vuelvan a dividir a la familia. Profesionalmente, no hubo consecuencias duraderas. Como contador independiente, trabajo principalmente con empresas y clientes corporativos que nunca se enteraron del drama personal. David se aseguró de que obtuviera documentación oficial de mi exoneración completa, que guardé en caso de que alguna vez fuera necesaria. La experiencia me enseñó lecciones importantes sobre la naturaleza de las acusaciones falsas y cuán rápidamente pueden salirse de control. También me enseñó sobre la importancia de tener un buen abogado y un sistema de apoyo sólido cuando enfrentas crisis que amenazan tu reputación y libertad. Pero la lección más importante fue sobre la resistencia de las relaciones familiares genuinas. Las personas que realmente me conocían y me amaban nunca dudaron de mi carácter, incluso cuando la evidencia circunstancial parecía preocupante. Su fe en mí fue lo que me permitió sobrevivir el periodo más difícil de mi vida. Carlos fue finalmente sentenciado a 15 años de prisión después de declararse culpable de múltiples cargos. Su caso ayudó a las autoridades a identificar y rescatar a otros niños que habían sido víctimas. Diego y Sofía probablemente siempre cargarán con algunos efectos del trauma que experimentaron, pero con terapia continua y el amor de su familia, tienen todas las herramientas necesarias para sanar completamente y llevar vidas normales y saludables. En una nota más positiva, Clara y yo hemos comenzado el proceso de adopción. Toda esta experiencia nos recordó cuánto amamos a los niños y cuánto tenemos para ofrecer como padres. Esperamos que dentro de un año tengamos nuestro propio hijo que amar y proteger. Al reflexionar sobre estos 3 meses, me doy cuenta de que aunque fue la experiencia más aterradora de mi vida, también me enseñó sobre mi propia fortaleza y sobre la importancia de defender la verdad incluso cuando es difícil. Las acusaciones falsas de Andrea casi destruyeron mi vida, pero también revelaron el verdadero maltrato que Diego y Sofía estaban sufriendo. En una ironía cruel, su paranoia infundada sobre mí inadvertidamente llevó al descubrimiento y castigo del verdadero depredador. No puedo decir que estoy agradecido por haber pasado por esta experiencia, pero puedo decir que salí de ella como una persona más fuerte, con relaciones familiares más auténticas, y con una apreciación más profunda por las personas que realmente me conocen y confían en mí. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. A veces toma más tiempo del que quisiéramos, y a veces el proceso de descubrirla es doloroso para todos los involucrados. Pero al final, vivir con integridad y defender tu carácter cuando es cuestionado injustamente vale la pena cualquier dificultad temporal. Diego me dijo la semana pasada, con la honestidad directa que solo tienen los adolescentes de 15 años, que está feliz de que su tío Ricardo esté de vuelta para ayudarle con las matemáticas y llevarlo a los partidos de fútbol. Esas palabras simples de un niño inocente valieron más que cualquier disculpa formal que hubiera podido recibir de los adultos involucrados.